6 de la mañana con 59 minutos, vamos a hablar de economía. Como decíamos, vamos a conectar ahora con el despacho del señor ministro de Economía y Finanzas, economista Mauricio Pozo. Y es que en esta semana se presentará la ley reformatoria al Código Financiero y Monetario, además de conocer cómo está la perspectiva económica para este primer cuatrimestre, sobre todo porque, como hemos dicho, en este primer trimestre se tiene previsto ya el pago del impuesto a la renta, uno de los rubros más importantes que tiene el fisco para el financiamiento de su reforma presupuestaria. Vamos a ver si ya tenemos la conexión con el despacho del señor ministro. Aún no tenemos, vamos a esperar tener la conexión con el titular de Economía y Finanzas, economista Mauricio Pozo, como lo hemos dicho. El Código Monetario Financiero será enviado a la Asamblea y se espera efectivamente una reforma que le dé un poco más de seguridad jurídica y fortalecimiento sobre todo al sistema bancario. Recordemos además que para este primer trimestre se tiene ya algunos temas relacionados a esto. Me dicen que ya tenemos la conexión con el señor ministro de Economía y Finanzas, economista Mauricio Pozo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora en el Telediario. Buenos días, gracias por la entrevista. A usted, señor ministro, muy gentil. Vamos con lo primero. Estas reformas al Código Monetario y Financiero, ¿qué es lo que pretenden? ¿Cuál es el espíritu de la reforma? Realmente la ley lo que hace es enarbolar una serie de artículos que le dan una independencia al Banco Central para poder tener mayores elementos que defiendan la dolarización. Esta es una ley de defensa de la dolarización. A veces por estar dolarizados y por no tener la posibilidad de imprimir billetes, parecería que no habría un rol del Banco Central, y este sí lo tiene. El seguimiento de la liquidez, que es lo que sostiene la dolarización, que viene de fuentes externas, por exportaciones, por inversión extranjera, por financiamiento, por remesas, versus los dólares que salen de la economía, por importaciones y pagos de capital o deuda, tiene que tener el seguimiento de alguna instancia, de alguna institución, y esa institución tiene que ser el Banco Central, precisamente para garantizar que exista la liquidez suficiente que le dé viabilidad y le dé sostenibilidad a la dolarización. Entonces, este es uno de los elementos fundamentales. El segundo es evitar que el Banco Central repita lo que ya hizo lamentablemente en la década del gobierno anterior. Es decir, tomar recursos, por ejemplo, de los depósitos de encaje de los bancos, que es plata de la gente, recursos de los gobiernos seccionales del propio Estado, y poder prestar sin ningún tipo de beneficio y cambiar en definitiva billetes o liquidez por papeles. Esa destrucción de recursos del Banco Central determinó una pérdida importante del patrimonio de esa institución, y en la ley se establece que volvamos al establecimiento de lo que eran los 4 balances, es decir, que cada obligación del Banco Central tenga el respaldo de dólares. Si hay que imprimir o acuñar esos 25 centavos o 50 centavos, haya los 25 o 50 centavos de dólares del Banco Central. Si hay depósitos de encaje de 1,000, tiene que haber 1,000 en el activo, en la caja del Banco Central, que respalde esos 1,000 depositados. Es decir, que le dé a sí mismo fortaleza a la dolarización. Y los otros roles que podemos conversar, el rol de la información macroeconómica confiable, que no sea el gobierno, que sea una entidad autónoma, como tampoco es del sector privado, lo que es el tercero confiable, que es un concepto económico que se utiliza en muchos otros países. El que opine sobre el presupuesto del Estado, el que opine sobre la deuda, el que sea el canal de vinculación entre el sector privado, financiero y público con el exterior, el que controle los flujos de capitales y le haga seguimiento a la balanza de pagos. Es decir, todas esas son las responsabilidades del Banco Central, y para ello el convenio, el proyecto establece un directorio independiente de 5 miembros con ternas que envíe el presidente a la Asamblea, y la Asamblea escoge de esos nombres los 5, de los cuales 2 trabajarían a tiempo completo, y con un directorio que tenga cruce con la Junta de Regulación, y de esta manera pueda darse el control adecuado a la institución. Así que esa es la idea, en pocas palabras, lo que persigue esta ley, que, como explico, es una ley de defensa de la dolarización.
Señor ministro, esta Junta Regulatoria, que actualmente también es la que da las políticas para el cálculo de las tasas de interés, que a propósito había dicho de sus integrantes, en esta semana se iba a conocer esta nueva metodología para poner el piso y el techo de las tasas de interés. Con esta reforma también cambiaría esa capacidad regulatoria de la fijación de tasas. Las tasas de interés tienen que tener un cambio en el modelo de determinación de las mismas. Han habido algunos avances, pero nos falta todavía el esquema que está por conocerse. Y la idea es que estas respondan a algo, que respondan a las condiciones del mercado. No puede ser que en el Ecuador hayamos tenido las mismas tasas de interés con momentos económicos distintos, con petróleo alto, con petróleo bajo, con más liquidez, con menos liquidez, con más provisiones, menos riesgo, más riesgo, menos, y las tasas no se mueven. Eso es imposible. En todas partes del mundo las tasas de interés tienen que responder al entorno, a las condiciones de la economía, para evitar problemas como que se cierre el crédito porque las tasas tienen un techo, o algún mecanismo que impida que éstas bajen cuando deben bajar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, pero hay que aclarar. Un concepto es el concepto de tasas de interés de mercado, es decir, aquellas que se rigen para las operaciones bancarias, para el crédito, para la vivienda, para el microcrédito, para el consumo, para el comercio, etcétera. Ese es un concepto. Y el otro concepto es la tasa de interés del Banco Central, que es un concepto de regulación para operaciones interbancarias, es decir, el que puede ser un indicador de la liquidez que pasa de una institución a otra y que puede actuar el Banco Central. Es lo que pasa en el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la tasa interbancaria la que de alguna manera es el indicador principal de las actividades interbancarias de los bancos y es la manifestación de la liquidez del sistema. Así que son temas complementarios, no son temas excluyentes, y de esta manera sería un poco la lógica sobre la cual tiene que operar. Ministro, a propósito de esto de las tasas de interés, la banca, y hace pocos días estuvo con nosotros el titular de Asobanca, decía que se colocaron en términos generales casi 30.000 millones de dólares en operaciones crediticias. Pese a la situación tan difícil y el ecuatoriano ha resultado ser un buen pagador a pesar de las dificultades. Para este año que se viene tan complejo, ¿creen ustedes que podría haber una revisión a la baja de las tasas? Digo esto porque la manera de recuperación del sector productivo es básicamente el acceso a recursos frescos, y con el apoyo que ha dado esta corporación financiera norteamericana, de la cual usted también estuvo en la reunión, le ha dado ya una liquidez, una inyección financiera a varios bancos privados e incluso públicos. ¿Podrá bajarse las tasas de interés para este primer trimestre o cuatrimestre del año? La tasa de interés tiene segmentos donde opera. Correcto. Es decir, tenemos el segmento del crédito corporativo, que se llama, el crédito de consumo, el crédito comercial, el crédito de vivienda, el crédito educativo, el crédito microempresarial. Y la forma como opera cada segmento es distinta. Es decir, si nosotros tenemos un aumento de la liquidez y hay una recuperación de la demanda, puede haber un comportamiento. Si tenemos una baja de la demanda, puede haber otro comportamiento. En este momento hay una baja demanda de crédito, es decir, a pesar de que la liquidez medida a través de los depósitos bancarios ha crecido a tasas sobre el 10% anual, a pesar de la coyuntura, sigue creciendo la liquidez en los bancos. Estos tienen dificultad en poder prestar porque la demanda de crédito es baja y el riesgo es alto. Entonces, ante esas circunstancias, no es tan simple esperar una reducción de tasas. Yo creo que esto se puede dar en el momento en que el proceso convalezca. Y esa convalescencia yo creo que se va a ir dando gradualmente en el tiempo. Yo no veo en plazo corto un entorno que permita una reducción de tasas significativa. Podrían haber algunos cambios pequeños, pero no mayores. Pero a mediano plazo, conforme el proceso vaya tomando fuerza, yo creería que esa posibilidad sí existe. Entonces, yo diría, más o menos en esa línea estamos. Obviamente, también atados a lo que pase
con el manejo económico de la siguiente administración, del siguiente gobierno, que no sabemos quién resulte ganador y cuáles sean las líneas de acción del siguiente gobierno. Señor ministro, hace días veíamos ya el pago de algunos sectores con los cuales el gobierno tiene obligaciones pendientes. ¿Cómo va ese pago de las obligaciones, más allá de lo que ya se ha hecho hasta el 2020? Los flujos que mandó el Fondo Monetario Internacional en el último desembolso sirvió de mucho para poder cumplir con las obligaciones pendientes, pero ¿cuánto falta y para qué sectores se prevé este primer trimestre? Bueno, todos los días entran facturas y todos los días se pagan facturas. Es decir, el monto de compromisos es variable todos los días, así como los atrasos. Lo importante de eso es que si antes teníamos 3.600 millones de atrasos, ya no tengamos esa cifra, tengamos una cifra menor, y efectivamente es menor. Ahora probablemente estemos con unos 1.500 millones. Esto obviamente, como explico, puede estar variando de manera permanente. Pero más allá de eso, lo importante es que vayamos en la línea de que esto se vaya reduciendo y administrando de mejor forma. Y digo esto porque a veces no se entiende que por qué con un programa económico y con apoyo internacional y con los recursos que llegan no pagamos todo y no debemos a nadie. Siempre el Estado va a deber a alguien, porque como explico, todos los días entran facturas por distintos conceptos. Lo importante es que esto vaya bajando, pero lo de fondo y la razón de que siguen habiendo atrasos, a pesar de que estos son menores, es que el tamaño del Estado es demasiado grande, es demasiado obeso, y eso tiene que irse reduciendo. Y un paso para eso es lo que hemos hecho para el presupuesto de este año. Este año 2021 está con el presupuesto prorrogado del año pasado, pero el que se aplicó. Y para ello tenemos menores ingresos tributarios por la propia recesión, mejores que el año pasado, sí, pero el estimado es menores que el 2019, y el tema petrolero también, porque estamos trabajando con $37 del barril y no con 51. Esos menores ingresos significan menores gastos, y ese es el indicador que quiero explicar, en el sentido de que tenemos un presupuesto más austero de un 10%, unos 3.000 millones menos, no es una cifra tan marginal. Pero esto tiene que ser perseverante en el tiempo, es decir, para los siguientes años, para los siguientes periodos, para que esta dificultad de acumulación de atrasos no siga siendo un problema permanente. Entonces, tal vez por ahí podemos entender mejor todo, porque caso contrario tendríamos que endeudarnos de una cifra monumental que tampoco es el caso. Y por esa razón es que hay que ir gradualmente ordenando las cosas para no perder la estabilidad, pero también ir poniéndonos al día en los atrasos y los compromisos del Estado. Señor ministro, me gustaría que sea un poco más específico en las cifras. ¿De cuánto será el presupuesto general del Estado para este año y cuántos prevé en ingresos, sobre todo por tributos, entre el IVA y el impuesto a la renta, que son los más fuertes de los ingresos presupuestarios? Si tiene la cifra, le agradezco muy gentil, nos puede ayudar. Claro que sí, fíjese todo el sector público. Correcto. El año 2019, el gasto fue de 28.600 millones, el gasto agregado, ¿ok?, del gobierno central. El año 2020, el año anterior, 25.700, ya estamos hablando de 23.500, es decir, ahí tiene usted cerca de 5.000 millones de dólares menos de gasto público en general. Esto es compatible con una tasa de crecimiento económico del 3.5 para el año 2021 y un precio del petróleo de $37. Y las reducciones más importantes que se han dado se han producido en el caso de pago de servicios de la deuda, intereses de la deuda, en el caso de compras de bienes del sector público. En este caso último son 400 millones, en el otro caso son cerca de 1.000 millones. Hemos evitado el gasto aumentado del 5% de inercia salarial con no llenar vacantes y mantener una renovación mucho más prolija de los contratos vacacionales.
y de esta manera hemos podido hacer la reducción de cerca de 3.000 millones de dólares en el gasto público. El resultado es que el déficit pasa de 7.700, en que sería este año 2020 pasado, para el 2021 de 3.900 millones, que es la expectativa con la que estamos trabajando. Y en cuanto a ingresos no petroleros, llámese impuestos, el IVA o el impuesto a la renta. El año 2019, antes de la pandemia, fue de 14.500 millones los ingresos tributarios. El año pasado eso bajó a los 12.200 millones. Ahora estamos mejor porque la tendencia es la recuperación de la recuperación, pero todavía no llegamos al valor del 2019. Entonces estamos trabajando bajo un escenario de 13.100 millones por recaudaciones tributarias para el año 2020. Esas son un poquito las cifras con las que estamos trabajando. O sea que el déficit para este año será de más de 7.000 millones, ¿me corrige? No, el déficit es la cifra que le anoté. De 3.000. Son 3.900 millones de dólares para este año y el año pasado fue de 7.700 millones. O sea, vamos poco a poco ordenando la casa con un tamaño de gasto menor y con estos rubros de reducción que acabo de citar. Señor ministro, ¿hay destinado en este presupuesto del 2021 un valor que no estaba presupuestado en el 2020, evidentemente, para la compra de vacunas? Entiendo que ya los 200 primeros millones ya se entregaron a los proveedores internacionales para la llegada de estas 50.000 primeras dosis, pero se prevé un presupuesto adicional. ¿De cuánto estamos hablando y para cuándo? A ver, nosotros estamos, y digo nosotros porque yo formo parte de la delegación, estamos viajando a Washington esta semana, juntamente con el ministro de Salud. Yo voy por unos temas, él va por los temas de la vacuna, y dependiendo de lo que podamos conseguir, que hay buenas expectativas, sabremos cuánto más de recursos necesitamos. Lo que sí le puedo anticipar es que el gasto en salud es prioridad aún. O sea, si hay necesidad y podemos conseguir más vacunas, pues tendremos que ver de dónde me saco la plata, para ponerlo en sencillo, pero tenemos que pagar. O sea, en eso no hay cómo escatimar. Habrá que hacer ajustes en algunos otros rubros, en lo que sea, pero no podemos dejar de atender esto, que es una prioridad a uno del gobierno. Así que dependiendo de eso, veremos de qué monto estamos hablando. No me quisiera anticipar en una cifra porque no conozco todavía cuál va a ser el resultado de esto. ¿De cuánto es el presupuesto de salud para este año, ministro? Nosotros estamos, fíjese, solamente para que se ilustre, trabajando con una cifra de aproximadamente, el monto que le di en el total, pero para el año 2021, todo lo que es salud le va a significar alrededor de unos 3.500 millones de dólares. Esa es la cifra con la que estamos trabajando, pero es una cifra de presupuesto. Hay que ver, obviamente, qué es lo que pasa en ejecución, en la codificación. Un ejemplo de la codificación es qué pasa con esto que usted me acaba de preguntar de las vacunas. Si esto involucra un gasto adicional, pues de la cifra que le acabo de citar probablemente va a subir. Ministro, con los compromisos del Fondo Monetario Internacional, que creo que se están cumpliendo casi todos, la ley de anticorrupción, que era una reforma al Código Penal, y la reducción del tamaño del Estado, más una reingeniería interna de los gastos, creo que ya estamos, digámoslo así, cumpliendo todos los compromisos. ¿Hay algo adicional que se pueda hacer en este año? Y entiendo que va a haber un nuevo desembolso quizás a final o mediados de este 2021. Bueno, el proyecto, no el proyecto, sino el convenio con el fondo es de 6.500 millones. Los 4.000 millones ya están desembolsados, son los que recibimos en septiembre y en diciembre. Ya se gastaron, de hecho. Quedan, por lo tanto, 2.500 millones y el cronograma establece 1.500 de este año y 1.000 millones el 2022. Las revisiones del año pasado eran trimestrales, este año las revisiones son cuatrimestrales. Es decir, con las cifras de abril, habría el primer desembolso de este año, que es de aproximadamente 400 millones de dólares. Pero eventualmente no nos va a caer al gobierno actual.
Esto probablemente caiga en el siguiente gobierno, eso no me quiero anticipar, pero eso ya dependerá qué pase con el siguiente gobierno, si va a continuar con el acuerdo, si no lo va a hacer. Obviamente, si no lo va a hacer, tendrá que ver cómo lo reemplaza. Pero lo de fondo es que la expectativa es recibir 1.500 millones. Los requisitos que se han venido cumpliendo son las metas que hemos cumplido con holgura, yo diría, y las reformas. Las leyes enviadas, por ejemplo, la ley anticorrupción, el mantenimiento del sistema de determinación de precios de derivados, y estamos en este momento con la ley del COMID, que es la ley de defensa de la dolarización, que estamos enviando a la Asamblea este mes de enero, con el carácter económico urgente, para que sea tratada y sea aprobada como otro de los requisitos de reforma que está atado al programa con el fondo, a pesar de que eso necesita el Ecuador, más allá de lo que contemple el propio programa con el Fondo Monetario. Señor Ministro de Economía y Finanzas, muchas gracias por su extenso tiempo y sus grandes respuestas, porque creo que nos deja clarísimos cuál es la situación económica del país. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden. Gracias al titular de la cartera de Economía y Finanzas, economista Mauricio Pozo. 7 de la mañana, 21 minutos.